objetivos del Manual de Clasificaciones Presupuestarias. En lo que yo considero importante, para mí el objetivo principal es presentar un conjunto único, es decir, un cuerpo único, un compendio unificado de conceptos, definiciones y procedimientos con las cuentas del sector público, y también este compendio único con distintas formas de clasificar todos los ingresos y todos los gastos públicos, y que esta clasificación está orientada a su estudio y aplicación en el proceso presupuestario. ¿Y para qué haríamos esto de armar este compendio que tendría estos conceptos, definiciones y todas las clasificaciones posibles de ingresos y gastos? Bueno, lo haríamos para facilitar el análisis de los efectos presupuestarios y para proporcionar un conocimiento más completo de lo que es la función que cumplen las clasificaciones. Cada clasificación ya van a ver que cumple una función particular. Después acá yo les quise poner un poco un resumen de la parte teórica, porque es bien importante para el parcial y es importante que entiendan bien clasificadores, porque si ustedes entienden bien clasificadores y cómo se usan, ustedes van a poder hacer formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria, que es como la parte principal de lo que es el primer examen parcial, sea para la parte práctica o sea que quieran promocionar y también rindan la teoría. Entonces, tenemos distintos tipos de clasificadores. Unos que son para todas las transacciones que realiza el sector público, es decir, sean transacciones de ingresos o sean transacciones de gastos, unas que son exclusivas para las transacciones de recursos y unas que son exclusivas para las transacciones de gastos. Y después hay una combinada que se usa tanto para transacciones de recursos como para transacciones de gastos. En las que son comunes a todas las transacciones, es decir, que se puede usar tanto para ingresos como para gastos, tenemos la institucional, que ya vamos a ver cuál es, el geográfico, que por el mismo nombre debieran darse cuenta cuál es, y el tipo de moneda, que también deberían inferir de qué se trata. En el caso de los recursos, la principal, es decir, si a ustedes no se les indicase nada, y les dijesen que formulasen un presupuesto o lo ejecutasen, ustedes van a usar la clasificación por rubro, porque esa es la clasificación principal. Tenemos entonces, dentro de las clasificaciones de recursos, la por rubro, que es la principal, la de carácter económico y por procedencia. Y en el caso de la de gastos, tenemos la de objeto, esa es la principal, es decir, que si a ustedes no les indicasen nada en un enunciado, y les dijeran que ejecuten o formulen un presupuesto en un ejercicio práctico, por ejemplo, de un parcial o en una pregunta teórica, ustedes debieran usar esta clasificación para los gastos, la de objeto. Otra clasificación más de gastos es, por su carácter o naturaleza económica, finalidad y funciones. Vean, este es un error común que cometen ustedes. Fíjense que finalidad y funciones está solo en gastos, no está en recursos. Entonces, esta es una clasificación que se usa exclusivamente para gastos. Es decir, que si yo les doy una operación de recursos, les digo que la clasifiquen por finalidad y función, la respuesta es no se puede, porque en finalidad y función no se clasifican recursos. Otra que tiene es categoría programática, que corre con la misma explicación de esta de finalidad y funciones que le di, y fuentes de financiamiento. Veamos ahora algunos ejemplos más importantes, porque si ustedes bajaron el clasificador ahí de la plataforma Moodle van a ver que es largo. Vamos a tratar de hacer de ver lo que es más importante. Acá tienen un cuadro ustedes en donde puse las clasificaciones más importantes, de recursos de este lado y de gastos de este lado. De recursos, las más importantes, ya les dije, es por rubro, porque es la principal, es la clasificación en la que se registra verdaderamente la contabilidad gubernamental del Estado, y después por medio de equivalencias, que también las tienen ahí en el clasificador que está subido, se hace automáticamente por el sistema informático la económica, por ejemplo. Pero la económica es importante por su vinculación con las cuentas nacionales. Así que yo diría que las dos más importantes de recursos son por rubro y económica. Y ahora vamos a ver un poquito qué hay acá adentro. Y en gasto, perdón, la más importante, la principal es por objeto, porque es la clasificación con la que se registra.
La económica, que es una clasificación que automáticamente va a hacer el sistema informático por medio de equivalencia de cuentas, y finalidad y función, que está muy relacionada con lo que es presupuesto por programas. Fíjense, en la económica, tanto de recursos como de gastos, ustedes siempre van a tener dividido en tres. Siempre van a tener lo que es corriente, en este caso ingresos, en este caso gastos, una parte que es de capital, en este caso recursos de capital y en este caso gastos de capital. Y acá van a tener fuentes financieras, porque si es ingreso y pido un préstamo, va a ser una fuente de ingresos para financiar gastos. Y en el caso de gastos, aplicaciones financieras, que será cuando yo pago los préstamos que he pedido a las deudas que tengo. En lo que sea económico, ustedes siempre van a tener esta división en tres partes: corriente, capital y fuentes o aplicaciones según sean ingresos o gastos. Les dije que esas eran las principales clasificaciones con las principales cuentas que hay dentro de esas clasificaciones, pero no son las únicas clasificaciones que hay. Habíamos dicho que habían clasificaciones que servían para todas las transacciones que efectúa el sector público, y que para ellas estaba la institucional, que aplica tanto a recursos como gastos. ¿Y qué es la institucional? Bueno, es clasificar los recursos y gastos, porque por eso es para todas las transacciones, en cada una de las jurisdicciones que existen en la estructura del gobierno. La geográfica, que tiene que ver con la división geográfica por departamentos, política, mejor dicho, que tiene la provincia o el estado de la cual se trata. En este caso es evidente que estamos hablando de la provincia de Salta. Y moneda, bueno, si es moneda nacional o moneda extranjera. Ustedes se pueden dar cuenta que pueden clasificar ingresos y gastos, sean moneda nacional o extranjera, que pueden clasificar ingresos y gastos dependiendo de dónde se apliquen y de dónde se recauden, y que pueden clasificar ingresos y gastos de acuerdo al ministerio o la jurisdicción que los recaude o que los gaste. Otro ejemplo de clasificación de recursos, que yo no lo di como principal, si ustedes se fijan en recursos públicos, di como principal rubros y económica, pero tienen una más que es procedencia. No es principal, pero es bueno que sepan que esta también existe. Y lo que hace es clasificar los recursos en si son de origen provincial, es decir, si es un impuesto en general o mayormente de origen provincial, como puede ser actividades económicas; si es de origen nacional, como puede ser, por ejemplo, la coparticipación de monotributo u otros orígenes. Y en el caso de los gastos públicos, les di las más importantes en la filmina anterior, pero estas dos también es bueno que las sepan. Es categoría programática, que ustedes saben que es presupuesto por programa, que es una técnica presupuestaria que usa la provincia de Salta y que ustedes la tienen ahí en la bolilla del programa. Y otra es fuente de financiamiento, si la fuente es interna y si la fuente es externa, es decir, de dónde vienen los recursos con la cual se financian los gastos. Acá les hice un pequeño resumen como para que tengan una idea de qué hay dentro de cada clasificador. Si ustedes quieren más detalles, ustedes van a leer el clasificador que tienen ahí subido en la plataforma Moodle. Lo que yo hice es ponerle lo más importante de cada clasificación, es decir, lo mínimo que ustedes tienen que saber sí o sí para, para aprender y que les vaya bien en el parcial. Entonces veamos, para el caso de finalidad y función, ¿cómo es esta clasificación? Bueno, esta clasificación tiene una que dice administración gubernamental, otra que dice servicios de seguridad, otra que dice servicios sociales, otra que dice servicios económicos y otra que dice deuda pública. Y veamos un poquito qué hay en cada uno de estos grupos. Ustedes recuerden que esta es solo para gastos y este es un error común que ustedes cometen en el parcial o en el examen final. Entonces, cuando yo digo que un gasto corresponde a la finalidad y función de administración gubernamental, ¿de qué gastos estoy hablando? Bueno, estoy hablando de todos los gastos de la función legislativa, la función judicial, la dirección superior ejecutiva, es decir, todo lo que es poder ejecutivo, relaciones exteriores, relaciones interiores, administración fiscal, esto es lo que es rentas, AFIP, control de gestión pública, esto es lo que son los gastos de los órganos de control, sea auditoría o sindicatura o tribunal, depende del estado del cual estemos hablando, y información y estadísticas varias,
básicas, perdón, que puede ser las direcciones de estadísticas provinciales o alguna otra similar que tenga alguna otra provincia, municipio. En servicios de seguridad, ¿qué tipo de gastos van a clasificar acá dentro de esta subcategoría de finalidad y función? Van a tener como dos grandes grupos. Seguridad interior, que tiene que ver con todo lo que es policía, ¿sí? Y sistema penal, que tiene que ver con todo lo que es la cárcel. Después tienen una bien grande, que va a agrupar la mayoría de los gastos, que es servicios sociales, donde van a tener lo más importante, que es salud, o lo más grueso, y educación. Pero para que vean, tienen salud, promoción y asistencia social, que puede ser lo que es desarrollo social o desarrollo humano, seguridad social, educación, cultura, ciencia y técnica, lo que es Ministerio de Trabajo, lo que es vivienda y urbanismo, lo que es agua potable y alcantarillado, y otros servicios urbanos. En el caso de servicios económicos, ¿qué es lo que van a tener dentro de esta clasificación? Van a tener todo lo que sea gastos de energía, de combustible, de minería, todo lo que sea que el Estado haga por las comunicaciones, por el transporte, por la ecología y el medio ambiente, por la agricultura, la industria, el comercio, el turismo, seguros y finanzas. Acá tienen todo lo que paga el Estado por las comisiones con su agente financiero, por ejemplo. Y deuda pública. Esta es curiosa e importante porque en esta clasificación entra lo que es deuda pública, pero entra solo en los servicios de la deuda, es decir, solo intereses y gastos. Es decir, que si a mí me toca clasificar, por ejemplo, amortización de la deuda capital, ustedes saben que una deuda tiene una amortización de capital, es decir, pago parte del préstamo en capital. Ahora, por darme el préstamo me cobran intereses. Tengo entonces una cuota de intereses por lo que es el tiempo valor del dinero para los que hicieron administración financiera ya, y lo que son los gastos administrativos de otorgarme el préstamo. Entonces, fíjense que en deuda pública solo va a clasificar los gastos de intereses y los gastos para otorgarme el préstamo. Acá no está la amortización de capital. Después tenemos otra clasificación que vamos a ver en el práctico, y que tenemos los ejercicios ahí, y que también la tomamos en los exámenes. Y es la institucional, solo que hacemos la macro. Ustedes vieron que en el ejemplo que di adelante tenían cada una de las jurisdicciones con los nombres de los ministerios. Acá vamos a simplificar y simplemente vamos a tomar si es administración central o si es organismos descentralizados. Si ustedes pueden ver o se dan una idea de la materia, ustedes ven que los prácticos se van como acumulando, y lo que vimos en el práctico 1 y 2 lo tienen que saber para poder llegar al 3. Por ejemplo, si yo les pido una clasificación institucional y la vamos a tomar de esta manera, administración central y organismos descentralizados, ustedes van a tener que saberse bien lo que es el trabajo práctico número 2. Ahora veamos un poquito qué hay acá en recursos por rubro. Recursos por rubro les dije que es la clasificación principal en la que se registran la estimación de recursos y la ejecución de los recursos. Tenemos ingresos tributarios, que van a ser todos los que deriven de impuestos; ingresos no tributarios, que van a ser todos los que deriven de ingresos que no correspondan a impuestos, que son tasas, derechos, primas, regalías, alquileres. Por ejemplo, Casa de Salta en Buenos Aires tiene 2 pisos en un edificio y uno de los pisos lo alquila y recibe ingresos por eso. Multas, cuando el Estado cobra multas, por ejemplo, por infracciones a la Ley Provincial de Trabajo, y otros ingresos que no sean tributarios, es decir, que no sean de origen impositivo. Tienen otra clasificación que es importante, que es venta de bienes y servicios de la administración pública. Entonces dice venta de bienes y servicios, es decir, que puede vender bienes o puede vender servicios. En venta de bienes tienen como ejemplo las cosas que construyen los presos en el servicio penitenciario. Si ustedes alguna vez quieren ir a ver o han ido a alguna exposición,
el servicio penitenciario de la provincia de Salta tiene un complejo industrial. En este complejo industrial se han habilitado talleres donde los presos con la finalidad de reinsertarse en la comunidad, aprendan un oficio o un trabajo y puedan vivir de ello. Se han hecho una serie de talleres. Por ejemplo, carpintería es uno de los que hay. Entonces, si ustedes van a ese salón, van a ver cosas de madera hechas por los presos. Eso se vende. Ese es un ejemplo de lo que se vende dentro del servicio penitenciario, dentro de lo que se llama el complejo industrial del servicio penitenciario. Y otro ejemplo es aquellos que hacen las escuelas técnicas. Algunas tienen escuelas de manualidades, tienen talleres, hacen algunas manualidades y también las venden. Y tienen venta de servicios. En el caso de la provincia de Salta tenemos el ejemplo clásico, es la prestación de servicios aéreos. Ustedes saben que tenemos aviación civil. En aviación civil tenemos unos aviones tipo jet que se usan para la parte pública cuando es necesario trasladar a alguien de urgencia, pero también si un particular lo quiere alquilar y pagar un precio por ese alquiler, se le alquila el avión. Y ahí tienen un ingreso por venta de servicios en este caso. Ingresos de operación. Ustedes pueden tener ingresos de operación por venta de bienes o por venta de servicios. Esto es importante que lo anoten. Estas cuentitas de ingresos de operación se usan solo para las empresas públicas. Rentas de la propiedad. En rentas de la propiedad es una clasificación curiosa porque ustedes leen rentas de la propiedad y muchos no se imaginan qué hay dentro. En las otras se pueden imaginar, pero este nombre, rentas de la propiedad, quizás no es muy representativo de lo que incluye. En rentas de la propiedad tienen intereses y tienen arrendamientos de tierras y terrenos y tienen derechos sobre bienes intangibles, es decir, tienen patentes y tienen el arrendamiento de tierras y terrenos, es decir, no es el alquiler de edificios u oficinas, como podría ser este que está acá en ingresos no tributarios, que les dije de Casa de Salta, que alquila un piso del edificio que tiene ahí en Buenos Aires. Sino que estamos hablando de terrenos y tierras, es decir, de lotes, ¿sí? Y los intereses, es decir, si la provincia ha puesto un cierto capital en una inversión que le genere intereses, bueno, ese será un ingreso de rentas de la propiedad. Entonces, vean qué distintos que son los conceptos que tienen acá, ¿no? Tienen intereses, que es una retribución del capital, tienen arrendamientos de tierras y terrenos, que es un alquiler, pero no es de un edificio ni de un bien mueble, y tienen derechos sobre bienes intangibles que son patentes, ¿sí? Luego tienen transferencias corrientes, que es, ya vamos a ver bien cómo se usa transferencia. Después tienen recursos propios de capital, que básicamente es venta de activos. Cuando el Estado vende un bien de capital, va a cobrar. Ese cobro es un recurso propio de capital derivado de una venta de un activo. Luego tienen transferencias de capital. Las transferencias corrientes y las transferencias de capital es dinero, fondos que recibe el Estado, por el cual no se le exige ninguna contraprestación, es decir, no lo tiene que devolver. Si lo tuviera que devolver, sería un préstamo. En este caso, no se le tiene que devolver. Cuando es corriente, quiere decir que el dinero, los fondos que recibe, porque estamos dentro de ingresos, acá de recursos, va a ser para aplicarlo a algún ingreso del tipo corriente, y en el caso de transferencias de capital para una inversión en bien de uso. Y acá tenemos la principal, o que hay dentro, que es lo más importante dentro de lo que es la objeto del gasto. Hasta ahora habíamos visto ingresos, ahora vamos a ver la del gasto. Les dije que por objeto es la principal, en la que se registra y en la que se hace el presupuesto y en la que se ejecuta el presupuesto, y luego las otras clasificaciones se hacen por equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que sepan? Que en objeto del gasto tienen gastos en personal, que las mismas palabras se lo dicen, acá ustedes van a tener sueldos. Tienen bienes de consumo, fíjense que dice bienes de consumo, no dice gastos de consumo, y esa es una equivocación que ustedes cometen seguido, y si se fijan son todos bienes de consumo, es decir, que no duran más de un año
que el Estado necesita para funcionar, ¿sí? Servicios no personales, si ustedes se fijan acá, estos son bienes que el Estado necesita para funcionar y que se consumen en el transcurso del año, como puede ser la papelería, o los uniformes, o la comida que les da a los caballos de la policía, por ejemplo. En el caso de servicios es lo mismo, pero no son bienes, son servicios. ¿Y qué servicios son? Servicios básicos, y bueno, para funcionar el Estado necesita gas, luz, electricidad, teléfono, eso lo tienen acá. El Estado a veces alquila oficinas para poner distintos departamentos o ministerios o carteras públicas, mantenimiento y reparación de limpieza. El Estado tiene bienes inmuebles que tiene que mantener, reparar, limpiar, servicios técnicos y profesionales cuando el Estado contrata a algún técnico o algún profesional y le dan una factura y el Estado la tiene que pagar por los servicios que prestó este técnico. Servicios comerciales y financieros, bueno, el Estado cuando contrata algún servicio comercial o financiero, como puede ser el Banco Macro, que es el agente oficial financiero del gobierno de la provincia de Salta, bueno, le cobra comisiones. Acá tendrían esas comisiones. ¿Por qué? Por el servicio financiero que presta el banco. Publicidad y propaganda, cuando el Estado hace publicidad y propaganda. Pasajes y viáticos, que es cuando los empleados van a hacer alguna tarea propia del organismo del cual son empleados, que está alejada de su oficina principal, digamos. Impuestos, derechos y tasas y otros servicios. Después tienen bienes de uso, que la misma palabra lo dice, es cuando el Estado construye o compra bienes de uso. Acá continuamos, entonces tienen bienes que ya están construidos, que el Estado decide comprar, bienes de uso, es decir, que no se extinguen en el año, que su vida útil dura más allá del año. Construcciones es obras públicas que haga el Estado, maquinarias o equipos que pueda comprar el Estado, equipos de seguridad que pueda comprar el Estado. Los libros que sean coleccionables son considerados bienes de uso, las obras de arte, los semovientes, estos son ganado, por ejemplo, que tiene pédrigue, es decir, que son reproductores, no es cualquier ganado, sino que tienen características genéticas especiales para la reproducción y por eso son considerados bienes de uso, y activos intangibles, que ya habíamos hablado un poquito, que son patentes. El Estado puede comprar una patente, por ejemplo, y eso sería un gasto de bien de uso, activos intangibles. Transferencias. Habíamos visto las transferencias como recursos, es decir, que el Estado reciba fondos sin que se le pida que los devuelvan. Ahora, el Estado puede recibir fondos sin que les pidan que los devuelvan, pero también puede dar fondos sin pedir que se los devuelvan. Entonces tenemos un gasto en ese caso porque el Estado los da, y puede ser para financiar gastos corrientes o gastos de capital. Si el Estado da transferencias para, no sé, supónganse un subsidio para que la gente que de escasos recursos pueda pagar la luz, será para un gasto corriente. Si el Estado diera, por ejemplo, fondos que no espera que sean devueltos, es decir, no es un préstamo para que una empresa compre un bien de capital para que produzca más y le vaya mejor o amplíe su planta y contrate más gente, entonces lo que está haciendo es comprando un bien de capital, entonces esa transferencia será para gastos de capital. Luego tienen activos financieros, que es cuando el Estado puede invertir en algún tipo de activo financiero, el más común son títulos y valores. Servicio de la deuda es cuando el Estado paga las deudas que tiene, que en este caso, ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico concreto, pero en este caso tienen amortización de capital, intereses y los gastos por otorgarles el préstamo. Otros gastos significa que es otro tipo de gastos que no hayan clasificado en ninguna de las anteriores. Y gastos figurativos también lo vamos a ver bien, es una cuentita especial. Es cuando la administración central envía fondos a algún organismo que consolide presupuesto con la administración central, se usan estas cuentitas de gastos figurativos. En el caso de la provincia de Salta, solo van a usar estas cuentas cuando la administración central le envíe fondos a Vialidad o al IPB, únicamente. Y acá tengo algo que es súper importante y que un poco el ejercicio que veamos de formulación presupuestaria se los va a pedir mucho, de cómo son las vinculaciones entre las distintas clasificaciones presupuestarias, esas equivalencias que yo les hablaba que hace el sistema informático solo.
Este cuadro lo armó Rosario Ponce, que es auxiliar de cátedra de la materia, y está muy bueno porque tiene como colores y ustedes se pueden dar cuenta fácil qué cuenta, por ejemplo, que en recursos por rubro es esta, en económica, o sea acá, ¿dónde estaría esta cuenta? A veces ustedes tienen algún ejercicio práctico que les dice, mira, yo tengo esta clasificación por rubro, tengo esta operación, decime vos en la clasificación económica qué cuenta usarías. Para eso les sirve este cuadro. Y es un ejercicio bastante común que solemos pedir a ver si ustedes han entendido cuáles son las distintas clasificaciones y las relaciones que hay entre las distintas clasificaciones. Entonces, como para que vean un ejemplo, si yo tengo en la clasificación de recursos por rubro un ingreso que viene derivado de venta de títulos y acciones, y yo les pregunto a ustedes, miren chicos, en recursos por rubro, si yo vendo títulos que compró el Estado y está en esta cuenta, ¿en qué cuenta la pondrían ustedes si yo les pido la clasificación económica? Y bueno, entonces si ustedes buscan el mismo color, sería acá, en recursos de capital, disminución de la inversión financiera, o también podría ser acá, en fuentes de financiamiento, en disminución de la inversión financiera. Y ustedes me dirán, contadora, pero ¿cómo puede ser si acá tengo disminución de la inversión financiera y acá tengo disminución de la inversión financiera? Al final, las cuentas se llaman igual. Es cierto que las cuentas se llaman igual, pero esta está dentro de recursos de capital y esta está dentro de fuentes de financiamiento. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo hago para darme cuenta si uso esta o uso esta que está acá? Bueno, entonces acá les aclaré, siempre que yo les diga que esa venta de esos títulos y acciones el Estado la hace para tener más fondos, es decir, administración de la liquidez, y porque ganaría algo de plata y obtendría rentabilidad, la van a poner acá, dentro de fuentes de financiamiento. Si no ese es el caso, la van a poner acá arriba. Veamos otro ejemplo de cómo funcionan estas vinculaciones principales entre los distintos clasificadores. Estas que tienen en celeste, por ejemplo, dice endeudamiento público, obtención de préstamos, incremento de otros pasivos. Ustedes se fijan, son todas toma de deuda, ¿sí? Una es endeudamiento público porque son títulos que salen al mercado y los compran los interesados. Obtención de préstamos es cuando el Estado le golpea la puerta a un banco y uno a uno con el prestamista pide un préstamo, y incremento de otros pasivos suele ser lo que es corriente con proveedores, por ejemplo, o contratistas. Sí, son todas deudas, ¿sí? Estas deudas en rubros se clasifican en endeudamiento público, obtención de préstamos e incremento de otros pasivos. Y si yo les digo, bueno, estos casos, ¿dónde estarían en el carácter económico de rubros? Bueno, todos estos casos van a una sola cuenta en carácter económico, que va a estar dentro de fuentes de financiamiento, endeudamiento público e incremento de otros pasivos. Es así como funciona este cuadrito y tiene las vinculaciones principales. Veamos una que es bien importante y es la que más vamos a usar acá en el único caso práctico que vamos a ver hoy. Son estas, fíjense, gastos. En objeto tengo gastos en personal, sueldos básicamente, bienes de consumo, que son esos, papelería, por ejemplo, que consume el Estado para su funcionamiento, que se trata de bienes y no de servicios que se consumen en el año, y servicios no personales, que son lo mismo que esto, pero servicios, gas, luz, teléfono, alquileres. Fíjense, estas tres que están en amarillo, si yo les pido, clasifíquenme estas cuentas o estas operaciones, no por objeto del gasto, sino por su carácter económico, ustedes las van a poner todas en gastos corrientes, gastos de consumo, ¿ven? Este es bienes de consumo y este es gastos de consumo. Y acá dentro de esta tengo dos que son principales, remuneraciones y bienes y servicios. Entonces, en remuneraciones va todo lo que es gastos en personal. Y en bienes y servicios va lo que es bienes de consumo y servicios no personales. Así es más o menos como funciona, y esas son las principales. No, me olvidé de una que es importante. Bienes de uso. Todo lo que sea bienes de uso en la clasificación del gasto por objeto, ustedes en la clasificación económica la van a poner en gastos de capital, inversión real directa. Es decir, que esto, inversión real directa, es el equivalente a comprar bienes de uso en la clasificación por objeto.
Esas son más o menos las principales vinculaciones que hay entre las clasificaciones de recursos por rubro y carácter económico y gastos por objeto y carácter económico. Después, a modo de teoría también, que se lo suelen tomar en algún examen parcial teórico, sobre todo para la promoción, esto ya lo tienen que haber visto en la teoría, esto es un mero repaso. Ustedes tienen principios o criterios presupuestarios, es decir, que el presupuesto debe cumplir, y los principales son estos, es la clasificación en criterios o principios políticos, contables y económicos. Los políticos son estos: voluntad política, legalidad, universalidad, unidad, que se llama generalidad, si ustedes leyeron el libro de Achabayán, especialidad, claridad, transparencia, publicidad, que es que las leyes de presupuesto se publican. Tienen otros criterios que son contables, el presupuesto bruto, que también lo tienen que haber visto en la teoría, que significa que ustedes han de registrar o exponer las partidas por sus importes brutos, es decir, sin deducirlas. Y si yo tengo un ingreso y tengo un gasto, supónganse que el ingreso es 10 y el gasto es 5, yo no voy a exponer 5, voy a exponer ingresos por 10 y gastos por 5. Eso significa presupuesto bruto. Especificación, ejercicio cerrado, veracidad, exactitud, y los económicos: gasto público mínimo, equilibrio presupuestario, neutralidad y reglas macrofiscales. Esto es un poco muy escueto lo que es dentro de principios presupuestarios que ustedes tienen que haber desarrollado bien en la clase teórica. Y después tienen otros principios presupuestarios que están en la ley 24.156. Y acá simplemente se los enumera y les dice en qué artículo de la ley de la 24.156 estarían receptados, es decir, tenidos en cuenta, tomados, considerados, estos principios. Y si ustedes ven, algunos los he nombrado antes y otros no. Por ejemplo, tienen este nuevo de programación, ¿sí? Tienen este de factibilidad, ¿sí? Tienen este de continuidad, de flexibilidad, de anticipación, este de transparencia. Es como para que tengan una idea de los principios de los cuales habla la doctrina y los principios presupuestarios que recepta, es decir, que toma o que tiene en cuenta, que contempla la Ley de Administración Financiera Nacional. Bueno, ahora sí, vamos a la parte práctica concreta. Ustedes tienen ahí un punto A que dice que les da una serie de operaciones y les dice si ustedes son capaces, con el clasificador en mano, que lo habrán bajado de la plataforma y que un poquito vimos cuáles son las clasificaciones principales y qué cuentas hay dentro de esas clasificaciones. Les van a dar una serie de operaciones de recursos y unas de gastos, y les dice si por favor ustedes pueden clasificarlas institucionalmente, es decir, administración central u organismos descentralizados. Por recursos les pide que clasifiquen por rubro y por naturaleza económica, y por gasto les pide que clasifiquen por objeto, por la económica y por finalidad y función. Acá ustedes tienen para bajar, o lo bajan de la plataforma, y si no, lo bajan de la página de la Oficina Provincial de Presupuesto, el clasificador, que ya les había dicho al principio de la clase como definición que era un instrumento normativo. Bueno, ahí tienen, ha sido aprobado por decreto. Y ustedes tienen un cuadro así, en donde hay una serie de transacciones aquí de este lado de la pantalla, y les pide que ustedes clasifiquen en institucional. ¿Y por qué no dice si es recursos y gastos? Bueno, porque la institucional vale para recursos y para gastos, es decir, que todas las operaciones van a tener una clasificación institucional. Después le dice de recursos, las que sean de recursos de acá, que ya van a ver que no son todas, que la clasifiquen por rubro y económica, es decir, decime esta operación dentro de esta clasificación dónde está en rubro y económica. Y lo mismo cuando encuentren una operación de gastos, que la clasifiquen en la clasificación por objeto, que ya tienen las cuentas, en la económica, que si ustedes saben las vinculaciones entre objeto y económica, una vez que tengan esto, automáticamente saben cuál es esta. Lo mismo para los recursos. Una vez que ustedes se sepan bien esta, inmediatamente saben
en forma automática cuál es la cuentita que le corresponde al económico. Y por finalidad y función. Bueno, veamos la primera. Dice, adquisición de papelería para difusión de campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue. Bueno, fíjense, dice adquisición. No puede ser un recurso. Quiere decir que el Estado está comprando. Si está comprando, es un gasto, ¿sí? Así que recursos no va a ser. Institucional sí, porque ya les dije que es válida para operaciones de recursos y de gastos. En general, de esto se va a ocupar el Ministerio de Salud porque está luchando contra el dengue y el Ministerio de Salud es centralizado o descentralizado, esa es la pregunta. Y bueno, yo les había explicado en la clase del trabajo práctico número 2 que todo lo que sea ministerio va a ser administración central. Entonces ponen la cruz acá, administración central, y veamos en gasto, pues ya dijimos que es un gasto porque es una compra. El Estado va a comprar algo y va a tener que pagarlo. No va a ser un recurso, va a ser un gasto. ¿Y qué tipo de gasto va a ser? Fíjense si dice que es papelería, no es un bien de uso, no va a durar más de un año, ¿sí? Eso se va a consumir en el año, lo comprarán y lo repartirán. Entonces es un bien de consumo. Y dentro de bienes de consumo tienen productos de papel. ¿Qué cuentita es equivalente a bienes de consumo en la económica? Y lo habíamos visto en ese cuadro de vinculaciones que había preparado la auxiliar Rosario, y todo lo que sea bienes de consumo en la económica, por objeto, perdón, ustedes en la económica la van a poner en gastos corrientes, gastos de consumo, ven que es gastos de consumo, no bienes de consumo, bienes y servicios. Y en finalidad y función, ¿qué será? Y bueno, si el Ministerio de Salud está procurando que la gente no se enferme de dengue, va a ser un servicio social de salud. Veamos esta, dice, provisión de uniformes para el personal del servicio penitenciario de la provincia de Salta. Habíamos dicho que de los pocos ejemplos que teníamos de desconcentrados, teníamos todo lo que es la parte militar, la parte de seguridad y la parte de servicios penitenciarios, porque tenían regímenes especiales. Entonces la vamos a poner dentro de la administración central, pero con la acotación de que es un organismo desconcentrado. Dice, provisión de uniformes. Si el Estado va a proveerle de uniformes al personal del servicio penitenciario, quiere decir que el Estado primero los tiene que comprar y después dárselo a la gente. Si lo tiene que comprar y dárselo a la gente, no puede ser un recurso, va a ser un gasto. ¿Y qué tipo de gasto es? Y los uniformes no son un servicio, así que son un bien, y es un bien de consumo. Generalmente no les va a durar más de un año si es ropa de trabajo. Y dentro de bienes de consumo tienen textiles. ¿Qué cuenta era equivalente a bienes de consumo en la por objeto en la económica? Y la misma que esta. Todo lo que sea bienes de consumo aquí, en la económica va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios por la parte de bienes. Y en finalidad y función, ¿qué finalidad o qué función pretende cumplir el Estado cuando hace esta transacción? Y bueno, el Estado pretende prestar el servicio de seguridad, y les había dicho que acá había dos servicios de seguridad, se dividía en sistema penal y orden interno. Este no es la policía, es sistema penal, entonces será servicios de seguridad, sistema penal. Veamos otra más, dice retribuciones de cargos docentes a nivel inicial. Bueno, si son cargos docentes, es muy probable que sea el Ministerio de Educación, así que será Administración Central. Está pagando sueldos, así que no puede ser un recurso, es un gasto. En objeto, todo lo que era sueldos iba a gastos en personal. En la económica, ya les había dicho, todo lo que era consumo y gastos en personal, en la económica, ¿dónde iba? Gastos corrientes, gastos de consumo, y en vez de ir a bienes y servicios, va a remuneraciones. Por eso es que es tan importante ese cuadrito de las vinculaciones que les había dicho, porque una vez que ustedes establezcan cuál es esta cuenta, inmediatamente van a saber cuál es la que le corresponde en la otra clasificación. ¿Y qué finalidad pretende cumplir el Estado cuando hace esta transacción de pagar los sueldos a los docentes de nivel inicial? Y bueno, lo que pretende es cumplir un servicio social de educación y cultura. Acá dice, cobro de publicaciones en el boletín oficial digital de la provincia de Salta. Dice cobro.
así que no va a ser un gasto, porque está ingresando un dinero. Dice Boletín Oficial Digital de la provincia de Salta. Ustedes saben que el boletín oficial, lo habíamos visto, era como una dirección general, si no me equivoco. Y las direcciones generales eran Administración Central, así que la tengo acá. Y bueno, ¿y qué caso es? Cuando una empresa, por ejemplo, tiene que publicar sus estatutos o el cambio de los miembros de una asamblea, y va y paga un aviso que debe ser publicado en el boletín oficial. Ese tipo de transacción clasifica acá ventas de bienes y servicios de la administración pública, en este caso ventas de servicios del boletín oficial. ¿Y cuál es la cuenta equivalente en la clasificación de recursos por su naturaleza económica? Va a ser ingresos corrientes, ventas de bienes y servicios de la administración pública, es decir, que las cuentas son muy similares, pero ustedes saben que en todo lo que sea económico, ustedes siempre van a tener ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes de financiamiento, y en el caso de gastos siempre van a tener gastos corrientes, gastos de capital o aplicaciones financieras. Es decir, siempre acá van a tener algo que diga corriente o capital o fuentes o aplicaciones financieras y después el nombre de la cuenta. Veamos la 5, dice, recepción de fondos de la Secretaría de Salud Pública de la Nación para la adquisición de vacunas contra el sarampión por la campaña nacional. Dice, recepción de fondos. Si la provincia está recibiendo fondos de la Nación, y bueno, no puede ser un gasto, ¿sí? Es un recurso. En general, este tipo de transferencias las va a hacer el Ministerio de Salud de la Nación al Ministerio de Salud de la provincia, y el Ministerio de Salud es centralizada. Cuando dice recepción de fondos y no dice más nada, es decir, yo supongo que yo estos fondos no los tengo que devolver, sino sería un préstamo, eso habíamos dado como ejemplo que eran transferencias. Ahora, ¿qué tipo de transferencia es? Como dice que va a usarla la provincia para comprar vacunas contra el sarampión, este es un gasto corriente, porque las vacunas para el sarampión no son un bien de capital, no son un bien de uso. Entonces va a ser transferencias corrientes provenientes del sector público nacional, en lo que es recursos por rubro, y en la económica el equivalente es ingresos corrientes y transferencia de capital. Transferencias corrientes, perdón, es decir, la cuenta se llama igual, solo que arriba siempre voy a agregar esa clasificación que tienen las económicas, tanto de recursos como de gastos, que siempre va a estar dividido en 3 partes: corriente, capital y fuentes o aplicaciones. Veamos otras 4 más. Dice venta de pliegos. Bueno, si dice venta de pliegos, no puede ser un gasto, ¿sí? El Estado está vendiendo algo por lo cual ingresan fondos. En este caso dice que vende pliegos. ¿Pliegos de qué? Para la construcción de la autopista oeste por la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones. Cuando el Estado hace una licitación pública, por ejemplo, vende los pliegos que son las condiciones de esa contratación. Ustedes ya van a ver cuando vean la bolilla de contrataciones más adelante que hay diferentes pliegos. Acá lo vamos a ver en general. Pero la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, cuando vende los pliegos a los contratistas que están interesados en participar de la licitación, va a ser Administración Central, porque todo lo que es Secretaría, Ministerios, Direcciones Generales, siempre va a estar dentro de lo que es Administración Central. Y la venta de pliegos en particular tiene una cuentita que se llama exactamente así, y en el caso de recursos pro rubro es un ingreso no tributario, porque una venta de pliego no tiene origen en un impuesto, obviamente, porque le estoy diciendo que es las condiciones de una contratación, nunca es un impuesto, entonces está dentro de ingresos no tributarios. Dentro de ingresos no tributarios ustedes tienen una que se llama derechos, y dentro de derechos tienen una que se llama venta de pliegos. En un examen, por ejemplo, con que pongan ingresos no tributarios, ventas de pliegos, es suficiente. Y en la económica es más simple, es ingresos corrientes, ingresos no tributarios. Veamos esto, dice, compra de camas y cuchetas para atender requerimientos en catástrofes naturales por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, si el que compra es el ministerio, es Administración Central. Si es una compra, no puede ser un recurso. Si es una compra, es un gasto. Dice que compra camas y cuchetas. Las camas y cuchetas
En el caso de catástrofes naturales en general, las que compran suelen ser muy económicas y no suelen durar mucho tiempo y no se toman como bien de consumo. Y se toman como bien de consumo, perdón, porque no duran mucho tiempo y son para paliar la situación de catástrofe o de emergencia que está viviendo la gente, es para paliar el momento, digamos. Entonces son bienes de consumo por objeto. En la económica, todo lo que es bienes de consumo va a gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios. Acá entraría en la parte de bienes porque son camas y cuchetas. Y en el caso de finalidad y función, ustedes se preguntan, y bueno, ¿qué es lo que pretende cumplir o qué servicio pretende prestar el Estado cuando hace esta transacción? Y bueno, el Estado pretende cumplir un servicio social de promoción y asistencia social, es decir, dar asistencia o respaldo del Estado a aquellas personas que han sufrido inundaciones, por ejemplo. Y acá les hago una aclaración. Acá dice compra de camas y cuchetas. Entonces yo estoy asumiendo que el ministerio compra la cama y la cucheta. Por eso la pongo en bienes de consumo. Supónganse que acá dijera que el ministerio entrega fondos para que la gente compre camas y cuchetas, entonces ya no van a usar bienes de consumo, van a usar la cuenta transferencias corrientes. Veamos el caso número 8. Dice, gastos de catering en la Jornada Provincial de Calidad Institucional, organizador, la Oficina de Calidad de los Servicios Públicos. Bueno, la Oficina de Calidad de los Servicios Públicos, obviamente una oficina que está dentro de la Administración Central, dice gastos, entonces no es un recurso, es un gasto, y dice que, bueno, que va a comprar lo que sea necesario para hacer un catering cuando den esta jornada. Y bueno, son todos bienes de consumo, ¿sí? Que la gente cuando haga el break va a tomar alguna bebida y va a consumir algún sanguchito, alguna galletita. Esos son entonces en la por objeto bienes de consumo, productos alimenticios tienen una cuenta. Todo lo que es bienes de consumo por objeto en la económica va a ser gastos corrientes, gasto de consumo, bienes y servicios, en este caso es un bien. ¿Y qué función estaría cumpliendo el Estado cuando hace esto? Y bueno, en este caso puede haber más de una. Yo elegí esta, pero ustedes pueden hacer otra interpretación y estaría bien. Yo la puse dentro de Administración Gubernamental, Dirección Superior Ejecutiva. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que está dentro del Ejecutivo y la calidad de los servicios públicos es como una política de Estado actualmente. Después les puse una aclaración, ¿no? Acá yo estoy suponiendo que la oficina de calidad, que es la que organiza, tiene una caja chica y va y compra las galletitas, los sanguchitos, el agua mineral. Por eso son bienes de consumo. Pero supónganse que la oficina de calidad, en vez de ir al súper y comprar estos bienes de consumo, lo que hace es contratar a una empresa que presta el servicio de catering. Entonces ahí ya no lo van a poner en bienes de consumo, lo van a poner en servicios no personales. Es decir, que ustedes tienen que prestar bien atención cómo está redactada la transacción. Acá dice, compra de equipos para el laboratorio forense del CIF. Bueno, el CIF es un centro de investigaciones fiscales que está dentro de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, ustedes saben, es Administración Central. Es la compra, así que no puede ser un recurso, necesariamente es un gasto. Son equipos, los equipos tienen una vida útil que excede el año, así que no puede ser consumo, es bien de uso. Y bueno, en objeto, todo lo que es bien de uso iba a la cuenta bien de uso. En este caso dice que son equipos, hay una que se llama maquinarias y equipos. Todo lo que sea bien de usos acá en la por objeto, en el cuadrito ese de las clasificaciones lo habíamos visto y habíamos considerado que era una de las últimas importantes equivalencias que había. Todo lo que es bienes de uso, maquinarias y equipos, en la que es por objeto, en la económica, ¿dónde iba a ir? Iba a ir a gastos de capital, inversión real directa. Es decir, acá en inversión real directa está todo lo que es la compra de bienes de uso. Ahora, ¿qué función pretende cumplir el Estado cuando le compra equipos de laboratorios forenses para que hagan investigaciones en casos de asesinatos, por ejemplo, o muertes dudosas de este CIF? Y bueno, lo que está pretendiendo es dar justicia, ¿sí? Y eso está dentro de la administración gubernamental en el servicio que se llama judicial.
Veamos la 10, dice, insumos para el funcionamiento de la unidad número 7, la granja penal del servicio penitenciario de la provincia de Salta. Bueno, ya habíamos hablado que el servicio penitenciario era un desconcentrado, así que le ponemos una cruz acá en la administración central, pero aclaramos que es un desconcentrado. Dice insumos, así que yo interpreto que compra insumos. Si compra insumos no puede ser un recurso, es un gasto. Si son insumos, la misma palabra les está diciendo que son para la parte operativa o de funcionamiento, es decir, los gastos del día a día que requiere hacer esta granja penal. Así que no pueden ser bienes de uso, necesariamente son bienes de consumo. Entonces lo ponemos acá, bienes de consumo, todo lo que es consumo acá, aquí es gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, en este caso por la parte de bienes, porque dice insumos. ¿Y qué función pretende cumplir el Estado cuando hace este tipo de transacción? Y bueno, pretende dar un servicio de seguridad, y dentro del servicio de seguridad que pretende brindarnos a todos nosotros es del sistema penal. Veamos unas cuantas más. Dice la 11, viáticos a empleados, funcionarios, acá me comí una I, funcionarios públicos para participar en la Feria Mundial de Turismo promocionando la provincia. Bueno, si son funcionarios y van a una Feria Mundial de Turismo, es muy probable que sean funcionarios del Ministerio de Turismo, así que seguramente es administración central. Si son viáticos, no son recursos, porque es lo que le está pagando en pasajes y el plus que se les paga a los agentes públicos cuando se tienen que trasladar a X kilómetros de lo que es su asiento habitual de prestación de servicio, así que es un gasto. ¿Es un bien? Un viático no es un servicio, porque es una compensación que yo le pago a un funcionario público para que se traslade a X kilómetros del lugar de trabajo donde suele presentarse. Así que no va a ser un bien, va a ser un servicio. Entonces, un gasto, ya dijimos que es un servicio. Servicios, si se fijan, hay una sola, servicios no personales, y dentro de servicios no personales van a tener pasajes y viáticos. Este entraría en la parte de viáticos. Todo lo que es servicios no personales, como ya les expliqué en el cuadro de vinculación, y por eso es tan importante que se lo aprendan, porque si se lo aprenden es automático, prácticamente no tienen ni que pensar. Una vez que ustedes han determinado que esta es servicios no personales, esta cuenta siempre va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios. En este caso no va a ser bienes, porque los viáticos no son bienes, va a entrar por la parte de servicios. Ahora bien, ¿qué finalidad o función pretende darnos a nosotros el pueblo o la sociedad, el Estado, cuando hace este gasto? Y bueno, lo que pretende es, en la clasificación de finalidad y función, prestarnos un servicio económico. Lo que es comercio, turismo, es bastante más larga, no me entraba acá, ustedes se fijan bien cómo está en el clasificador, pero lo que pretende es prestar un servicio económico con la finalidad o con la función de promover el turismo en la provincia. Dice, becas universitarias y terciarias a estudiantes otorgadas por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Bueno, si es un ministerio, es administración central. Si son becas, quiere decir que este ministerio le está pagando becas a estudiantes para ayudarlos y que puedan estudiar, así que no va a ser un recurso, va a ser un gasto. Cuando son becas universitarias, yo no le pido, o terciarias, lo que sea, yo no le pido al estudiante que me devuelva la beca. Lo que yo le pido es que estudie. Entonces no hay una contraprestación en términos de devolverme el dinero. Cuando no hay una contraprestación en términos de devolverme el dinero, estoy hablando de una transferencia. Si es para pagar becas de estudio, lo más probable es que el estudiante pague los pasajes del colectivo, bueno, antes, porque ahora es gratis, ahora no lo pagan, pero que se pague las fotocopias, algún gasto de ropa, de la comida que puedan comer en el campus. Entonces son todos gastos corrientes. Entonces en objeto va a ser transferencias corrientes, transferencias al sector privado. ¿Por qué? Porque los estudiantes estarían dentro del sector privado, que es la gente, ¿no? Las familias. Todo lo que es transferencias corrientes, que está acá en por objeto, en la económica es la misma cuenta, pero adelante lleva gastos corrientes. ¿Por qué? Porque es un gasto corriente, es decir, un gasto que se va a consumir dentro del ejercicio. ¿Y qué servicio pretende prestarnos el Estado cuando otorga becas a los estudiantes? Bueno, pretende prestarnos un servicio social de educación y cultura, es decir, que la gente esté educada.
Veamos la 13, dice, compra de un tomógrafo para tomografía computada SE. Bueno, acá dice tomografía computada, sociedad del Estado. Si es una sociedad del Estado, no puede ser administración central, es un organismo descentralizado. Dice compra, es decir, que no puede ser un recurso, es un gasto. Dice que es un tomógrafo. El tomógrafo es un bien de uso, no es de consumo. Este va a durar muchos años y se irá amortizando con los años. Es un equipamiento y es un equipo de cierto valor que dura cierto tiempo, que es mayor al año. En la clasificación por objeto del gasto es un bien de uso, lo ponemos en maquinaria y equipo. En la económica, ustedes saben que todo lo que va en bienes de uso acá, en la económica va a ir a gastos de capital, inversión real directa, y la pregunta en finalidad y función para poder clasificarla correctamente es ¿qué servicio pretende darme a mí como ciudadano el Estado cuando hace esta operación? Y bueno, pretende darme un servicio social de salud. Ahora yo acá les puse un asterisco, ¿por qué? Porque yo les había dicho que todas las empresas públicas y la sociedad del Estado lo es, iba a usar la cuenta de ingresos de operaciones y gastos de operaciones. Acá yo estoy usando bienes de uso y estoy usando gastos de capital. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿dónde está esto de gastos de operaciones que usted me dijo que yo iba a usar para las sociedades del Estado? Entonces quiero que tengan en cuenta esto y que lo miren con atención y ustedes lo van a poder ver solitos una vez que estén familiarizados con las cuentas. En gastos por objeto, es decir, en esta clasificación que está acá, no hay gastos de operación. Vean las cuentas que yo les di ahí en el resumen o que les voy a pasar en el resumen, o véanlas en el clasificador que han bajado de la plataforma, van a ver que ustedes no tienen ninguna cuenta que sea gastos de operación. Pero en recursos por rubros sí hay una que se llama ingresos de operación. Es decir, que si se trata de un gasto en la por objeto, no voy a tener gastos de operación, pero si se tratase de un recurso, sí voy a tener ingresos de operación. Ahora bien, en la clasificación económica para gastos de capital, no hay gastos de operación. ¿Por qué? Porque los gastos de operación son los gastos de funcionamiento diario y los gastos de capital son gastos en bienes que duran más allá del ejercicio, son gastos o inversiones en bienes de uso. Y para gastos e ingresos corrientes, sí hay gastos e ingresos de operación. Es decir, que en la clasificación económica, cuando se trate de un gasto corriente o un ingreso corriente, voy a tener un gasto de operación o un ingreso de operación. Y esta no es un gasto corriente. ¿Por qué? Porque estoy comprando un bien de uso. Eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta. Ustedes fíjense bien lo que hay dentro de la clasificación de gastos por objeto y en la económica, y se van a dar cuenta que en gastos por objeto no está la cuenta gastos de operación, pero gastos de operación e ingresos de operación son las cuentas que se usan para las empresas públicas. ¿En qué caso se va a usar? En gastos e ingresos corrientes en la clasificación económica y en la clasificación por rubro cuando sea un ingreso corriente, nada más. En la clasificación por objeto del gasto, cuando se trate de un bien de uso, no voy a tener gastos de operación. Veamos la 14. Dice, contratación de vehículos de transportes de personal técnico para relevamiento de biodiversidad. Bueno, esto seguramente, si es relevamiento de la biodiversidad, seguramente lo hará personal que esté a cargo de algún ministerio de medioambiental, de ambiente o medio ambiente. Si es un ministerio de ambiente o medio ambiente, va a ser administración central. Dice que es la contratación de vehículos, es decir, que no estoy comprando ni un bien de uso, ni estoy comprando un bien de consumo, estoy contratando el alquiler, por decirlo de alguna manera, a una empresa de transporte para que lleve a la gente para hacer este relevamiento. Así que estoy contratando un servicio. Entonces, en gastos por objeto va a ser servicios no personales, alquileres y derechos. Todo lo que es servicios no personales en por objeto va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios en la económica, en este caso servicios. ¿Y qué servicio, qué finalidad pretende cumplir el Estado cuando hace este tipo de transacción y gasta nuestros dineros en esto? Bueno, pretende darnos un servicio económico
Y si ustedes se fijan dentro de servicios económicos, tienen uno que se llama ecología y medio ambiente. Veamos la 15. Dice, contratación del servicio de desmalezado de escuelas. Bueno, si son escuelas, seguramente están dentro de lo que es administración central. Contratación de un servicio no es un bien, si está contratando un servicio no es un recurso, es un gasto. Entonces, servicios no personales, ustedes dentro de servicios no personales tienen una cuenta que se llama mantenimiento, reparaciones y limpieza, si no me equivoco. Todo lo que es servicios no personales en la económica va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, en este caso por la parte de servicios, porque es la contratación de un servicio, y qué servicio me está prestando el Estado cuando hace este gasto, es decir, cuando gasta el dinero de los impuestos del pueblo en esto, y bueno, está pretendiendo darnos un servicio social de educación y cultura. Veamos unas cuantas más. La 16 dice, compra de medicamentos para el Hospital Oñativa. El Hospital Oñativa, si ustedes se fijan bien, en el anexo del trabajo práctico número 2, ustedes saben que es un organismo descentralizado, así que hacemos la cruz aquí. Si está comprando no es un recurso, es un gasto. Si son medicamentos, se van a consumir en el año, es bienes de consumo, productos químicos en este caso. Todo lo que es bienes de consumo en objeto del gasto va a ser en la económica gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, en este caso por la parte de bienes. ¿Y qué servicio me está prestando el Estado? Es un servicio de salud. Construcción de la nueva autopista oeste por el Ministerio de Infraestructura. Si la va a hacer el Ministerio de Infraestructura es Administración Central. Si es la construcción de una nueva autopista que el Estado está pagando para que disfrutemos todos nosotros, no es un recurso, es un gasto. Si es una nueva autopista, no es un bien de consumo, es un bien de uso porque va a tardar muchos años esta autopista en amortizarse y no servir más, así que es un bien de capital, es una inversión en infraestructura. En el caso de gastos por objeto, ya les dije, todo va a bienes de uso, en este caso habíamos visto todos los ejemplos anteriores eran maquinarias y equipos y este es el primero que tengo construcciones. Habíamos dicho que todo lo que sea bienes de uso en objeto va a ser gastos de capital, inversión real directa en lo que es la económica. ¿Y qué servicio pretende darnos en el Estado cuando construye una autopista? Un servicio económico de transporte, es decir, que nosotros podamos circular por la provincia o el país. Dice, tapizado de sillones en la Auditoría General de la provincia, y acá yo les puse, suponemos que compra los elementos para tapizar. Acá en la institucional es discutido el tema, yo les puse, no lo puse ni en administración central ni en descentralizado, los puse como órgano extrapoder. La Auditoría General de la provincia está considerada como un órgano extrapoder, ya lo van a ver bien con el contador Moreno, que fue auditor general de la provincia, cuando estén más avanzados en la parte teórica, en las bolillas de control público. Si va a comprar elementos para tapizar sillones de la Auditoría General de la provincia, no puede ser un recurso, es un gasto. Si son elementos para tapizar, y bueno, será tela, tachas, clavos, entonces van a ser bienes de consumo, no van a ser bienes de capital. La ponemos acá, bienes de consumo, productos de caucho y cuero, por ejemplo, si compraste cuero para tapizar sillones, o podrían poner textiles si compraste tela. Todo lo que es bienes de consumo, acá en la económica va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, en este caso por la parte de bienes, y qué función o qué finalidad pretende el Estado darnos a nosotros los ciudadanos con este gasto, y bueno, esta administración gubernamental, control de la gestión pública. Es decir, dentro de la administración gubernamental ustedes van a tener una partecita que es de control, y la Auditoría General de la provincia es un organismo de control. Y acá les puse, supongamos que la auditoría no tiene gente en su staff que sepa tapizar, como puede ser un empleado que esté en la parte de mantenimiento, sino que contrata un servicio, es decir, contrata a alguien que le tapice. Bueno, si contrata a alguien para que le tapice, ya no va a ser un bien de consumo, sería un servicio no personal. Veamos estas, retribuciones al personal de planta permanente de la Inspección General de Personas Jurídicas. Si es la Inspección General de Personas Jurídicas, está dentro del Ministerio de Gobierno, así que es Administración Central. Si son retribuciones al personal, son sueldos.
Si son sueldos, no son recursos, son gastos. Todos los sueldos, acá en objeto, iban a gastos en personal, todo lo que era gastos en personal, en la económica iba a gastos corrientes, gastos de consumo, y en vez de ir a bienes y servicios, que es la mayoría de los casos que estuvimos viendo, va a ir a remuneraciones. ¿Y qué función sería que el Estado pretende darnos cuando hace este tipo de gastos? Y bueno, yo lo puse acá, pero cabe poner alguna otra clasificación. Ustedes vean que en lo que es finalidad y función cabe más de una interpretación. Yo la puse acá en Administración Gubernamental, Dirección Superior Ejecutiva. Dice, honorarios a asesores legales de la Oficina de Defensa del Consumidor. Bueno, la Oficina de Defensa del Consumidor está dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno, así que es Administración Central. Si son honorarios que paga la Oficina de Defensa del Consumidor, no pueden ser recursos, son gastos. Si son honorarios a asesores legales, no son sueldos. Si no son sueldos, entonces quiere decir que yo estoy contratando asesores legales. Si estoy contratando, quiere decir que estos asesores legales, una vez que me asesoran, me tienen que presentar una factura. ¿Por qué? Por la prestación del servicio de asesoramiento. Entonces va a ir acá, objeto del gasto, servicios no personales, servicios técnicos y profesionales. Y todo lo que es servicios no personales acá en objeto, va a ir acá en la económica, en gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, en este caso un servicio. ¿Y acá qué finalidad pretende cumplir? Bueno, la pueden poner acá en administración gubernamental, control de gestión pública, porque dentro de la gestión pública quizás el Estado quiera dar la defensa del consumidor para asegurarle al consumidor que no lo estafen, por ejemplo, con los precios que se han fijado, lo pueden poner aquí, que sacan inspectores a los súper, por ejemplo, para controlar el tema de los precios, o lo pueden poner en Dirección Superior Ejecutiva. Por eso les digo que acá en finalidad y función, algunas se prestan a más de una clasificación. Y acá ya les puse las últimas todas juntas. Veamos, la 21, retribuciones al personal de planta transitoria de la Oficina de Defensa del Consumidor. Bueno, esta creo que ya la vimos, es administración central, gastos en personal, todo lo que es gastos en personal es gastos corrientes, gastos de consumo, remuneraciones, y lo pueden poner en administración gubernamental, dirección superior ejecutiva, o lo pueden poner en control de la gestión pública. En el caso de amortización de la deuda externa de la provincia, dice capital. Bueno, esto lo va a pagar la Tesorería General de la provincia o de la nación, depende del caso de estado, de nivel de estado del cual estemos hablando, siempre va a ser administración central. Dice, amortización de la deuda, no va a ser un recurso, va a ser un gasto, porque estoy pagando algo que debo. Y dice que es capital. Bueno, todo lo que es capital, intereses y gasto, es lo que es objeto del gasto, va a ir a una cuenta única que se llama servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, servicio de deuda externa en este caso, porque dice que es deuda externa. Y en la económica va a ir a aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Y en caso de finalidad y función, habíamos dicho que en deuda pública, que había una clasificación que se llamaba deuda pública, solo iban los intereses y los gastos, y no iba la amortización de capital. Y acá dice que es amortización de capital, así que acá no clasifica. Dice, pago a los diseñadores gráficos del Museo de la Vid y el Vino. Bueno, el Museo de la Vid y el Vino es administración central. Si le pago a los diseñadores, estoy asumiendo que estoy contratando un servicio, no es un recurso, obviamente es un gasto, servicios no personales, publicidad y propaganda, quizás contrato a una agencia de publicidad que me haga estos diseños. Todo lo que es servicios no personales irá a gastos corrientes, gasto de consumo, bienes y servicios, en el caso de la económica, y en el caso de qué finalidad pretende cumplir el Estado, bueno, le encajaríamos acá lo que es cultura, servicios sociales, educación y cultura por la parte de cultura. Luego dice adquisición de equipos de indumentaria para el personal de defensa civil. Bueno, defensa civil está dentro de lo que es administración central. Es adquisición, así que no puede ser un recurso, es un gasto. Dice equipos de indumentaria, lo tomé yo por la parte de indumentaria, como bienes de consumo, textiles y vestuarios. Todo lo que es bienes de consumo en la económica va a ser gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios. Y si es defensa civil está dentro de lo que es seguridad interna.
Luego dice, gastos de cambios de rieles del teleférico San Bernardo, sociedad del Estado. Si es sociedad del Estado, no puede ser administración central, es descentralizada. Acá estoy suponiendo que el teleférico compra los rieles. Si el teleférico compra los rieles, va a ser bienes de consumo, productos metálicos. Todo lo que es bienes de consumo acá, en esta va a ser gastos corrientes, gastos de operación. Recuerden que para la económica sí tengo gastos de operación que los voy a usar para el caso de las empresas públicas. ¿Y qué función pretende cumplir el Estado cuando hace este tipo de gasto? Bueno, pretende dar un servicio económico de comercio, turismo, es más larga la cuenta, Profe. pero entraría por la parte de turismo. Sí, ya termino, disculpame. Ah, bueno, bueno. Eh, Acá, bueno, les aclaré que supongo que lo compra el teleférico, porque supongan que el teleférico lo contrata, este servicio, para que lo haga una empresa, entonces ya no van a poner bienes de consumo, van a usar servicios no personales, la contratación de técnicos o profesionales. Después dice fondos remitidos a los municipios del interior por el programa Nutrivida. En general, el que va a transferir fondos siempre va a ser la tesorería, así que va a ser administración central. Dice que transfiere y no dice que lo devuelven. Si lo transfiere fondos y no los devuelven, van a hacer transferencias. En este caso, transferencias para el sector público municipal, para gastos corrientes. ¿Por qué? Porque dice que es para el programa Nutrivida, seguramente comprará alimentos, ¿sí? Entonces, los alimentos son bienes de consumo o gasto corriente. En este caso va a ser gastos corrientes, transferencias corrientes, y acá lo que se pretende es cubrir una necesidad o prestar un servicio de salud. Insumos didácticos para el programa Escuelas Abiertas. Suponemos que lo hace el Ministerio de Educación, así que es Administración Central. Dice que son insumos, así que no son servicios, son bienes. Si son insumos didácticos, probablemente duren solo un año, lo ponemos en bienes de consumo, lo que es consumo acá es gastos corrientes, gasto de consumo acá, y es para escuelas abiertas, así que pretende cumplir la función de educación. Dice construcción del nuevo centro SAMEC. Bueno, el SAMEC está dentro de lo que es el Ministerio de Educación, así que es centralizada. Dice construcción, así que no es un bien de consumo, es un bien de uso. Dice que lo va a construir, así que es bien de uso construcciones. Todo lo que es bien de uso construcciones es gastos de capital e inversión real directa. Y el SAMEC, ¿qué hace? Bueno, presta servicios de emergencia de traslado en ambulancias, así que es un servicio de salud. Cubiertas para ambulancias de hospitales del interior. eh, Asumimos que son los hospitales centralizados de la provincia, entonces lo ponemos en administración central. Dice que compra cubiertas, es decir, neumáticos. Los neumáticos en el caso de las ambulancias duran poco, no duran más de un año, lo mismo que los de la policía, así que los vamos a poner en bienes de consumo. Si acá están en consumo, acá están en gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, y si es hospitales, es un servicio de salud. Luego dice gastos de traslado de agentes del Ministerio de Turismo y Deportes para la capacitación a municipios como agentes de turismo emergentes. Si es de Ministerio de Turismo y Deportes, es Administración Central, es un gasto, así que no es un recurso, por eso solo les dejé la columna de gastos. Dice que contrata el traslado. El traslado es un servicio, no es un bien, así que será que contrata una empresa que haga este traslado, será servicios no personales. En este caso, si ustedes quieren decir que contrata, por ejemplo, una empresa que les facture, lo van a poner en servicios técnicos profesionales. Y si lo quieren considerar como que les paga el pasaje que va el agente y lo compra en una empresa de transporte, va a ir acá pasajes y viáticos por la parte de pasajes. Todo lo que es servicios no personales va a ser gastos de corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios por la parte de servicios, y todo lo que es, bueno, turismo, en este caso, el Estado pretende prestarnos un servicio social de comercio, turismo, es bastante más larga, pero con que sepan que se trata de social y que es turismo, es suficiente. Y acá es el último puntito, y ya escucho lo que tienen para decirme o veo que escribieron. Dice el punto B, relación de los principios presupuestarios con los clasificadores, es decir, cuál es la relación que existe en esos principios presupuestarios que habíamos visto, los importantes, políticos y económicos fundamentalmente y contables, cómo se vinculan esos principios con los clasificadores. Y acá tienen bien cortito cómo sería esa vinculación. Los clasificadores habíamos dicho que
lo que hacen es organizar y presentar los aspectos posibles de las distintas transacciones públicas, de ingresos o gastos. Como presenta todos los aspectos posibles de estas transacciones u operaciones que realiza el Estado, lo que hace es conformar un sistema de información que está ajustado a las necesidades del gobierno. ¿Y para qué necesito yo esto? Y bueno, porque con estas dos cosas voy a poder registrar información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública. ¿Y cómo se vincula esto con el presupuesto? Bueno, el presupuesto, ustedes tienen varias definiciones, pero una de ellas es que el presupuesto refleja un plan de gobierno, es decir, qué idea tiene el gobierno para llevar adelante el país. Y entonces la vinculación es que el presupuesto debe respetar los principios presupuestarios de universalidad, especificidad y todo lo que estuvimos viendo al inicio de la clase. Y bueno, ya para la próxima clase, y ahora veo que escribieron, y los escucho un poquito, vamos a ver el punto C en adelante. Veamos qué escribieron, o si alguien me quiere hablar. Bueno, veo varias preguntitas, la mayoría está vinculada a la clasificación de finalidad y función, que ya les dije que admite más de una clasificación, depende cómo la interpreten. Acá me preguntan algunas que son de parciales viejos, no hay ningún problema, ya lo vemos. Sí, el CIF es Cuerpo de Investigación Fiscal, me dice una chica. Después dice gastos de bienes de consumo, en gastos económicos siempre son, no es gastos económicos, es la clasificación por naturaleza económica, y sí, bienes de consumo siempre va a ir dentro de gasto corriente. Sí, bueno, tengo varias de esas preguntas. Sí, todo lo que sea bien de consumo, servicio no personal y gastos en personales siempre va a ir en la económica dentro de gastos corrientes. Eso es lo que tiene de bueno, si ustedes saben el cuadrito de las vinculaciones, ¿sí? Dice, ¿cómo reconocemos las transferencias corrientes y de capital? Bueno, si a mí me dan plata para hacer un gasto corriente, es decir, un gasto que no sea comprar un bien de uso, va a ser una transferencia corriente. Y si me dan plata para que compre un bien de uso, va a ser una transferencia de capital. Esa es la forma más fácil de explicarlo. Bueno, tengo varias preguntitas de este tipo. Acá hay una que es difícil, así que se las vamos a explicar bien por escrito, sobre ingresos no tributarios y ventas de bienes y servicios. No es tan sencillo de explicar, pero se las voy a explicar por escrito cuando arme este compendio de dudas que tienen ustedes. Ingreso de manualidades de los presos para el Estado. Sí, ya les dije que en la provincia de Salta tiene en el servicio penitenciario un complejo industrial donde tiene bloqueras, textiles, hacen escobas, hacen muebles, tiene carpintería y tiene un salón de ventas. Si ustedes van ahí a la UC1, pueden comprar todo lo que hacen los presos, y eso es venta de bienes y servicios de la administración pública, en este caso bienes. Bueno, y después tengo los saludos y algunos que se han identificado, pero que no es necesario porque no tomamos asistencia. Hay una sola pregunta complicada, que se las voy a aclarar bien por escrito. Dice, para saber si un bien de consumo o bien de uso tengo en cuenta su vida útil. Sí, en general bienes de consumo se consume en el año y bien de uso dura más de un año. Bueno, creo que más o menos eso es todo. Si alguien me quiere hablar, de todas maneras todo esto se los voy a pasar por escrito como hacemos siempre. ¿Alguien quería hablar conmigo? Hola. Disculpe, Te hola. escucho muy bajo. Eh, bueno, la consulta era en el tema de los rieles del teleférico, digamos, se amortizan en menos de un año, por eso son bienes de consumo. En general, sí. Son los cables. Depende, por ejemplo, si vos compras un candado para tu casa, seguramente el candado te va a durar muchos años. Entonces, para vos, el candado va a ser un bien de capital quizás, pero en la cárcel, los candados son bienes de consumo, se cambian todos los años. El colchón en tu casa quizás dura 5 años, pero en la cárcel dura menos de un año. ¿Me entendés a lo que voy? Depende el caso.
De todas maneras, cuando les tomamos un examen, les aclaramos bien para que no quepa ninguna duda, ¿sí? Ah, listo, listo. Bueno, gracias. Así que no te preocupes por eso. Y en el caso que uno no aclare bien y la interpretación sea razonable, como vos decís, yo estoy suponiendo que esto que está comprando dura más de un año y lo pones dentro de capital, te la damos por buena porque nosotros hemos cometido el error de no aclararte bien, ¿sí? Así que no te hagas problema por eso. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Si no, después leo las preguntas y les contesto por mail, al margen de lo que ya les contesté ahora. ¿Dudas, consultas? Bueno, nos vamos, chicos, y nos vemos el viernes, que ya vemos la parte un poco más divertida de este práctico que es un poco pesado. Que tengan un buen resto del día y nos vemos el día viernes. Gracias a todos.